Gloria a Dios, Padre Santo, te damos gracias por esta preciosa tarde, Señor. Te damos gracias por esta preciosa semana que está por culminar, Padre amado, pero sobre todo te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu dirección, Señor. Por esta oportunidad que nos ofreces, Padre amado, de estudiar tu palabra, Señor, para que tu pueblo sea edificado, Padre Santo. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando este estudio y hablando por medio de este siervo, Padre Santo, para que todo lo que aquí se exprese, todo lo que aquí se enseñe, Señor, venga desde lo alto, Señor, desde tu santo trono, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios, amado. Estamos teniendo dificultad. Dice la pastora que estamos teniendo dificultad, pero aquí dice live y yo sigo. Dámoslo acá. Vamos a hacer una pequeña pausa. De hecho, empezamos temprano. Aleluya. Míralo ahí. Ahora, vamos a continuar. Estas son las cositas. Eso es lo bueno de estos estudios y de este ministerio, que nosotros somos. Ok, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar del poder libertador del sometimiento. Sometimiento, una palabra que le cae mal a mucha gente. Sí, porque el creyente está bien hasta que la palabra lo confronta. Por eso muchas veces muchas personas se van de las iglesias, porque cuando el pastor empieza a dejarse dirigir por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a traer palabra para traer corrección, la gente no le gusta, quieren escuchar lo que le gusta escuchar. Y quieren bailar al son que ellos quieren que le toquen la música. Pero Dios es el Dios de la palabra. La palabra es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dice la palabra que es la palabra profética más certera. Mientras andan muchos por allí buscando profecía, la profecía más certera que usted puede encontrar es la palabra de Dios. De hecho, cuando Pablo dijo, hablen todas las lenguas que quieran, pero yo prefiero que profeticéis lo que le estaba diciendo, yo prefiero que ustedes hablen la palabra de Dios. Que busquen entender la palabra de Dios. Que busquen recibirla, digerirla, entenderla y vivirla para que la puedan compartir. No hay mejor profeta que el que estudia la palabra, la entiende y la comparte con los demás. Sometimiento. ¿Por qué yo traje este estudio? Porque me inquietó el hecho de que hace unos días atrás una persona estaba hablando conmigo y expresó que era necesario traer un estudio donde le enseñaran a las damas de la iglesia la importancia de ellos someterse a sus esposos. Porque es fácil sacar un texto fuera de contexto para poder satisfacer un pretexto, un sentimiento, sea por ignorancia, sea por un sentimiento feminista o machista, sea por lo que sea. Pero tenemos que estudiar la palabra de Dios correctamente. Y el tema que vamos a tocar hoy es un tema bastante fuerte. Así que yo les pido que por favor tomen nota, oren al Señor Y verifiquen por la palabra. Verifiquen por la palabra, no establezcan juicio con lo que yo voy a presentar, porque esto es la palabra de Dios. Me ha costado días de oración, días de estudio y pidiéndole al Espíritu que me revele lo que Él quiere enseñarle al pueblo. Esto está en el capítulo 5, creo que es el versículo 22 y 23. Pero el problema es que no leen el versículo 21, ni mucho menos se van al principio del capítulo 5, donde dice: sed imitadores de Dios, el cual nos amó
nos ha amado. Porque lo que Pablo está expresando en el capítulo 5 es que tenemos que, como Dios nos ama, amarnos los unos a los otros. Y en el capítulo 5, versículo 21, hablando de sometimiento, Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, si yo respeto a Dios y yo me someto a Dios, entonces tenemos que someternos los unos a los otros. ¿Y ahora cómo le cae esa? Hombres que están pensando, yo soy la cabeza de la mujer se tiene que someter a mí, la mujer riéndose acá al otro lado. Y cuando se predica esto en las iglesias, que pocas veces se predica, es más, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo escuché a un pastor predicar de esto. Los hombres se inflan así como sacan el pecho y las mujeres bajan la cabeza y miran disimuladamente la que está al lado y le hacen. Surgen con regularidad. Nadie se quiere someter a nadie. La verdad. Ni la mujer al hombre, hablando de relaciones matrimoniales, ni los hijos a los padres, los obreros a sus patronos, los miembros de la iglesia a sus pastores, etcétera, etcétera. Es rebeldía total. Rebeldía que nació el día que el hombre se rebeló contra Dios. Yo me imagino que cuando Adán y Eva salieron fueron echados fuera del paraíso, hubo una pelea que duró hasta el día de la muerte de ellos. Pelearon entre ellos echándose la culpa los unos a los otros. Y desde ese momento ni él se sometió a ella, ni ella se sometió a él. Entonces, la relación la encontramos, sí que reconocemos dos factores muy poderosos y transformadores, los cuales si nosotros podemos comprenderlo en cualquier situación de conflicto y los ponemos en práctica, van a resolver este problema. Y el primer factor es que Dios diseñó nuestra vida de tal manera que no podremos jamás y nunca alcanzar realizarnos si que en otra persona está involucrada. Una mujer apta, adecuada, competente, ideal, conveniente, útil, capaz y apropiada. Que habrá hombres que estarán preguntándose, ¿y qué pasó con la mía? Pregúntese mejor qué está pasando con usted. Sí. Aunque cada uno de nosotros siente un fuerte deseo de realizarse y de encontrar satisfacción, si pensamos en que podemos lograr eso sin contar y sin interactuar y relacionarnos con otra persona, cometemos un grave y serio error. En este asunto de las relaciones humanas, es en este asunto de las relaciones humanas en que el apóstol Pablo presenta en Efesios 5 tres relaciones. Relaciones entre maridos y mujeres, relaciones entre padres e hijos y las relaciones entre empresas con empleados. Eso lo discute en todo el capítulo 5. ¿Por qué? Porque necesitamos de estas relaciones, porque este es el diseño de Dios. Uno de los misterios. Y es por eso que Pablo dice en Efesios 5, 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo comprendió que la única manera en que él podía realizarse y alcanzar ser feliz en su vida era buscando suplir las necesidades de los demás antes que las de él. No para ganarse ni fama, no para ganarse el favor de nadie, ni el amor de la gente, no porque él estuviera cediendo de ser aceptado, sino por amor a los demás. Y es en este contexto que él dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, busquen suplir las necesidades los unos a los otros antes de sus propias necesidades.
Y usted puede entender eso. Usted va a comenzar a desarrollar ese poder libertador, ese poder restaurador del sometimiento. El segundo factor que debemos comprender en este conflicto sobre el sometimiento es que lo que hace este primero posible, lo que yo acabo de explicar, lo que lo hace posible, es que solo de tú contra mí o yo contra ti, sino que se trata de si Cristo está presente y yo me someto a Él. En el caso de nosotros los creyentes, el asunto primordial es mi relación con Él y mi obediencia a su palabra y a su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que esto significa es que yo nunca podré jamás someterme a otro si todo lo veo como un caso de tú contra mí o yo contra ti. Como una competencia, a ver quién es el que manda aquí. Yo soy el jefe. Yo soy el que tengo los pantalones en la casa. Y otros dirán, sí, cuando tu esposa está trabajando. ¿Por qué? Porque si eso es lo que yo entiendo y eso es lo que yo veo y esa es la actitud que yo estoy asumiendo, entonces estoy permitiendo que el orgullo tome el control de mis emociones y me convierto en una persona terca que racionalizo mi posición, me justifico a mí mismo y así obediencia en amor a Dios, el cual nos amó primero y se dio a sí mismo por nosotros. Obediencia a Dios, quien ahora se supone que vive en nosotros como nuestro Señor. Y digo que se supone porque hay personas que verdaderamente necesitan arrepentirse y nacer de nuevo. Porque cuando levantaron la mano, lo hicieron por emoción y no por convicción. Y cuando se bautizaron, la mitad del cuerpo parece que se les quedó afuera. Y es desde esta perspectiva, como la relación principal, que es mucho más fácil renunciar a nuestros supuestos derechos para que podamos ser obedientes a lo que es primordial, nuestra relación con Cristo. Porque si yo me someto a Cristo, si yo no me someto a Cristo, no me estoy sometiendo a Dios ni al Espíritu Santo. Y eso comprueba el hecho de que yo no me someto a nadie. Cuando usted ve que es una persona rebelde, no me someto a mi cónyuge, no me someto a mi jefe, y en la iglesia aparente someterme al pastor, pero en realidad es un vestido que me pongo el domingo para ir a la iglesia y me lo quito tan pronto salgo de ella. Y es por eso que el apóstol resume todo en esta corta y poderosa declaración: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entienda esto, Pablo aplica este principio hablando de relaciones específicas que ya yo mencioné. Relaciones entre marido y esposa, relaciones entre padres e hijos y relaciones entre su jefe y usted como relaciones en el trabajo. Pero en este estudio solamente nos vamos a concentrar en las relaciones entre maridos y esposos. Entre maridos y esposas, perdón. Porque, mira, amado, no hay ninguna área de la vida en la cual el conflicto más largo es este. La batalla más vieja. Y encontré que en el 2024 se estima que alrededor del 41% de los primeros matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Esta estadística apunta al hecho de que el matrimonio es la mayor área de conflicto entre los seres humanos, sobrepasando más allá las estadísticas de la guerra. La tasa de divorcio entre parejas cristianas es generalmente menor que la tasa general de los divorcios, aunque varía según el grupo cristiano, según los
investigadores, pero incluso en los hogares cristianos, el grado, la cantidad de peleas, discusiones, frialdad, indiferencia, amargura e incluso hasta violencia al que se enfrenta cualquier consejero matrimonial es simplemente increíble. En ninguna otra área de nuestra vida estaremos en más desesperada necesidad de ayuda en esta área de conflicto entre maridos y esposas. Pero si vamos a la palabra de Dios, encontramos la solución divinamente inspirada en las palabras del apóstol Pablo para la fórmula de la paz. Sí. Fruñen su rostro al leer el siguiente versículo que tiene que ver con esta relación específica entre marido y esposa. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Las casadas estén, y ahí viene la palabrita que tanto le cae mal, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Eso no me lo inventé yo. Eso es parte del canon de las Escrituras. Pablo no se había fumado un pitillo, ni estaba borracho, estaba inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió eso. Ahora, advierto a los maridos, no se les infla el pecho, y a las esposas no fruñan el rostro. Primero tienen que considerar que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué yo digo eso? Porque tanto el machismo como el feminismo son abominables delante de Dios. No podemos sacar ningún texto fuera de contexto. Y Pablo comienza el capítulo 5 de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo nos está diciendo, empieza el capítulo 5 diciendo, imiten a Dios. Demuestren que verdaderamente aman a Dios, que son hijos que aman a su Padre. Y anden en amor. Como Cristo, que nos amó primero y bajó a esta tierra cuando no lo merecíamos y se entregó por nosotros como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante, de manera que cuando nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios, que ustedes como matrimonio no consideran estos 3 versículos como el texto y la base principal de lo que continúa, de lo que yo voy a presentar de aquí en adelante, perdieron el enfoque. Porque esto es una aplicación del principio general, el sometimiento. Por lo tanto, no es meramente de parte de uno solo, sino que en el caso de los matrimonios cristianos, el sometimiento se aplica a ambos cónyuges. El marido ha de someterse a su esposa tanto como su esposa al marido. Lo que pasa es que el método será distinto de acuerdo al sexo, pero el principio es el mismo para cada uno. Pablo comienza su tema de sometimiento en este orden. En el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora bien, voy a empezar con las esposas. Quiero que subrayen la segunda parte del versículo 22. ¿Qué es lo que dice esa segunda parte? Lo voy a leer completito. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. En algunas otras versiones es mantenerse a uno mismo por debajo. Ponerse uno mismo bajo la autoridad de. O como lo traducen en algunas versiones, adaptarse
ajustarse uno mismo a la autoridad o a la voluntad de otro. El apóstol está diciéndole a la mujer, adáptate a tu propio marido, ajústate a él. ¿Cómo? De la misma manera que te sometes a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Porque el que no se somete a Dios, el que no se somete a Cristo, el que no se somete al Espíritu Santo, lo demuestra a causa de su actitud rebelde, porque no se somete a nadie. Este es el cumplimiento de la palabra inicial de Dios cuando le dijo a la mujer que ella debía ser una ayuda idónea para él, en Génesis 2:20. En el diseño de Dios, Dios no diseñó a la mujer para que fuera la rival del hombre, mucho menos su esclava, como muchos hombres tienen a las mujeres por esclavas. Ni una pandereta pentecostal para coger boca. Sí, ni una pandereta pentecostal, dice la pastora, para coger pescosas a troche y moche. Sino la diseñó como su ayuda dispuesta y leal para llevar a cabo los objetivos y designios de Dios para el hombre, no al revés. Dios nunca planeó que el hombre cumpliera los objetivos y metas de su mujer. Es todo lo contrario. La pregunta que Dios te hace en esta noche es, ¿estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? ¿Estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te creó? ¿O no tienes la más mínima idea de cuál es el propósito de Dios para tu vida? Hello. ¿Cómo podrá ser tu esposa tu ayuda idónea? ¿Por qué? Porque la mujer está hecha esencialmente para ser una seguidora. Toda la naturaleza y todas las escrituras confirman esto. Es en este papel que la mujer encuentra su realización. Pero, ¿cómo podrá seguir a su marido cuando el problema surge porque el hombre no cumple con su diseño o no tiene la más mínima idea de cuál es su función como hombre y la mujer tiene que tomar el liderazgo? Ve a la mujer como un instrumento de placer, como una servidora, como una esclava. Y créeme, una vez que la mujer toma el liderazgo, se le va a hacer muy difícil soltarlo. Y usted no hace la parte suya desde un principio. Se le va a hacer difícil. En Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. De manera que la clave aquí es como el Señor. La mujer está sujeta a su marido, no porque el marido sea un ser tan maravilloso, tan precioso, ese príncipe con el que soñé toda mi vida, al cual hay que rendirle pleitesía, no, sino porque ella mantiene una relación íntima y personal con Dios. Conoce la palabra, se somete a la palabra, conoce la mente de Dios, los pensamientos de Dios, intima con Dios, busca la unción del Espíritu y la dirección del Espíritu constantemente. Por eso ahora viene la pregunta para las mujeres. Mujer que me escucha, esposa que me escuchas en esta noche, ¿mantienes diariamente una relación íntima y personal con Dios? ¿Estás sometiéndote a Dios? ¿Vives una vida llena y dirigida por el Espíritu Santo? La frase como al Señor no significa que la mujer ha de alabar a su marido como si él fuera, que su relación principal no es con su marido, sino con su Señor, con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Lo que le pide es que se entregue a sí misma a la voluntad y los objetivos de su marido, así como lo ha hecho a la voluntad y a los objetivos y a los principios, leyes y mandamientos y estatutos de Dios. De manera que el problema del conflicto es cuando el marido no está cumpliendo con lo que Dios demanda de él, porque no tiene una relación íntima con Dios. Y número dos, cuando la esposa no tiene una relación íntima con Dios, por lo cual no entiende cuál es el diseño de Dios para haberle creado como mujer idónea para su marido.
Porque si ella tuviera una relación íntima con Dios y él no, la oración de esta esposa por su marido, lo cual es su función como ayuda idónea, llevará a su marido a alcanzar, conocer el diseño de Dios para su vida. Su marido es un cabeciduro y llega al trabajo y usted la palabra de Dios o viendo peliculitas bobas allí. Y hay que reparar esto, hay que reparar aquello. Y me recuerda una persona que está con la presencia de Dios, que cada vez que lo mandaba a la esposa decía, a su debido tiempo. Eso no es sometimiento, eso es machismo, rebeldía. Ahí no está cumpliendo con someter los unos a los otros. Y lo mismo pasa cuando el esposo le dice a la esposa, mi amor, haz esto, haz aquello, qué sé yo qué, y no lo hace. Porque si el marido tuviera una relación íntima con Dios y ella no, su oración por su esposa, su función como cabeza de la mujer, llevará a su esposa a conocer el diseño de Dios para su vida. Y ahí que está el conflicto. Separación total de Dios, rebeldía total con Dios, se refleja en la relación entre esposo y esposo. Cuando estos dos diseños divinos de Dios no están en armonía, surge la guerra entre el hombre y la mujer, entre el marido y la esposa. Esto no es un asunto de que tú no me mandas a mí. Esto es un asunto de quién es el que manda y ese es Dios. Y tanto el hombre como la mujer en el diseño de Dios. Si las esposas entendieran y se dieran cuenta que su sumisión a su marido no es su regalo para él, para que lo reciba agradecidamente de su parte, ni para ser devuelto del mismo modo, ni es una sutil, forma de chantaje. ¿Viste, padre, cómo me sometí a él en esta circunstancia? A ver ahora si veo los resultados. A Dios no lo chantaje. De hecho, si estuviera sometiéndome a Él como el Señor, no le importaría cuáles fueran los resultados. Ese es el problema de su marido. En realidad, una mujer no es nunca más libre para ser ella misma que cuando está gozosamente sometiéndose a la autoridad de su marido. ¿Por qué? Porque eso es lo que está dentro del diseño de Dios. Es aquí cuando una esposa ha comprendido el significado, la intención de la palabra de Dios dirigida a la mujer. Las casadas estén sujetas a su propio marido, porque el marido es la cabeza de la mujer. Es un asunto de dirección de quién. En la carta de Pablo a los Corintios, él escribe estas palabras: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Eso lo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ahora, hombre que me escucha, Cristo está siendo tu cabeza. Te estás dejando dirigir por Él. Estás estudiando la palabra, llenándote del conocimiento de la palabra revelada de Dios. Te estás llenando de las enseñanzas de Cristo. Estás viviendo conforme a lo que Cristo enseñó y dio por ejemplo. Te estás llenando de esa gloria, la cual Él te entregó y no la estás manifestando. ¿De qué gloria usted habla? Bueno, Él dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. La gloria de Dios en Cristo se manifestó en los poderes, en los milagros, en la capacidad de echar fuera demonios. Se supone que cada uno de nosotros, como cabeza de la mujer, porque Cristo es nuestra cabeza, estemos manifestando la gloria de Dios en nosotros. Hombre que me escucha, si quieres entender lo que significa para el hombre ser la cabeza de la mujer, entonces analiza lo que significa para Dios ser la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Si buscas, Él dijo en una ocasión, el Padre y yo somos uno, en Juan 10:30. Las Escrituras también dicen que cuando un hombre y una mujer están casados, se vuelven una sola carne.
Génesis 2:24, Mateo 19:5 al 6 y Marcos 10 del 7 al 8. Hay una identidad de persona que está implicada en todo el asunto de quién es el que preside o dirige. Y cuando Jesús miró ese asunto de quién es el que preside, él dijo, mi Padre y yo somos uno. Pero también dijo, yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del Padre que me envió. Así que hombre y mujer que me escuchas en esta noche, véanse como una sola carne. No se vean como una competencia. No mira a su esposo como es. ¿Y qué se cree esta? Que es mi país. No me manda. Véanse como una sola carne. Porque ese es el diseño de Dios. Mi Padre y yo somos uno. El segundo factor es la cooperación. El Señor Jesús en otra ocasión dijo, mi Padre y la mujer han de cooperar juntos, aunque el que presida o el que preside es el hombre. El tercer factor es el honor. Hay dos pasajes donde el Señor Jesús dice de su Padre, antes honro a mi Padre. En Juan capítulo 8, versículo 49. Y en Juan capítulo 8, 54 dice, mi Padre es el que me glorifica. Hay un compartir mutuo de honor que indica de nuevo lo que implica presidir. Y el cuarto elemento es la sumisión. Hay un pasaje donde el Señor dice, el Padre mayor es que yo, Juan 14, 28. Estas palabras están llenas de misterio porque sugieren que a pesar de la identidad de persona, hay una diferencia sobre quién es el que preside, ya que dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. En Juan capítulo 8, versículo 29. Y en otras ocasiones dijo, como dije anteriormente, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Así que aquí tenemos la autoridad sobre quién preside, interpretada para nosotros. Identidad en cuanto a la naturaleza, sumisión en cuanto a las decisiones finales. Dios decidió quién es el que preside. Esto define la autoridad de quién es el que preside. Esto es lo que debería de significar para cada mujer estar sumisa a su marido. Y al llegar a este punto, muchas dirán, ¿hasta dónde debiera yo de llevar esto? ¿O hasta dónde me voy a someter yo a esto? Pastores, que usted no conoce al bruto con el que vivo. Usted no tiene la menor idea con el idiota que yo me casé. Las escrituras contestan esto con una sola frase en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25, donde al final dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Amada, yo no escribí esto. Lo escribió el apóstol Pablo y lo escribió inspirado por el Espíritu Santo y lo dice en serio, en todo. Ahora, maridos, no se sientan cómodos ni poderosos. Esto siempre se da por sentado como excluido de las leyes y mandamientos tales como está definido en la Escritura. Pero en todas las demás áreas de la vida, la mujer ha de permitir que el marido tome las decisiones finales. Hay bastantes pruebas en las Escrituras, y escuche bien esto, hombre. Hay bastantes pruebas en la Escritura de que el marido debe de esperar y de animar a su mujer a expresar sus deseos. No, porque aquí que mando soy yo y tú vas a hacer lo que yo te diga ahora mismo. Y la mujer temblando, está bien, papi. Y se forma una queja. No es así. Usted tiene que esperar, usted tiene que animar a su mujer a expresar sus deseos. Usted tiene que permitir que su esposa pueda expresar su punto de vista. A arguir, o sea, a explicar, a argumentar, a exponer, a razonar, a analizar, deducir, establecer.
probar un tema de situación son las mujeres. Yo siempre le he dicho a la pastora, tú debiste haber sido abogada, porque antes de que yo te venga a presentar, ya tú me tienes la contestación a punta de labio. Eso viene con la raza. Y ella dice, eso viene con la raza. Usted tiene que dejar que ella pueda decir lo que siente, que es la solución o la decisión apropiada. Porque de otra forma, ¿cómo ella puede hacer su ayuda idónea? ¿Cómo ella puede ejercer su función de ayuda idónea a su marido? El marido es la cabeza en sentido figurado, no es un dictador. Pero en la decisión final, la mujer debe de estar dispuesta a honrar su decisión. No debe de imponer su voluntad. Porque al hacerlo está tomando una postura que está fuera del diseño de Dios. Usted como mujer es ayuda idónea, no la cabeza. Esto es esencialmente lo que significa en todo. Y cuando lo haga, hágalo en amor, hágalo en paz. Porque sabe que al hacer eso, usted se está sometiendo a Dios. Para poder efectivamente ser cabeza de la mujer, debe de comprender cuál es el diseño correcto de Dios y cuál es el propósito de Dios para su vida. Y es fiel a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces, y solamente entonces, el poder restaurador del sometimiento va a terminar el conflicto y la guerra entre usted y su esposa. Porque entiende que es cabeza de su mujer, porque Dios es su cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo mejor dicho, porque entiende que Cristo es la cabeza, que Dios es la cabeza de Cristo y que Cristo es su cabeza, así como también es la cabeza de la iglesia. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, su cabeza. Y usted, la cabeza de su mujer. Ese es el orden. Cuando la mujer entienda cuál es el diseño correcto de Dios, que ella no es la cabeza, sino ayuda idónea, y comienza a someterse a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, comenzará a someterse a su esposo con un sentir de honor y no de humillación, porque sabe que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Porque entiende que su marido es su cabeza, porque Dios. De manera que, mujer que me escucha, si usted cree que este pastor es un machista que tiene a la pastora Vilma en sujeción total y absoluta, nada más lejos de la verdad. Usted escuchó la carcajada que se acaba de sacar la pastora. Los que me conocen saben que esa no es nuestra relación como matrimonio. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito. Vuelva y escuche este estudio bíblico detalladamente. Si cree que le estoy cayendo a golpe, escuche la segunda mitad de este estudio, donde gritará aleluya, gloria a Dios, cuando le entra a golpes a sus maridos, cuando el apóstol Pablo muestra la relación de la iglesia de Cristo como el ejemplo. No, Dios le bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y pongan ustedes su paz. Recuerden, amados, que parte de la adoración de Dios no solamente es escuchar su palabra y hacerla suya y pedirle al Espíritu Santo que le llene y que le lleve a poder realizar esa palabra que usted ha recibido en esta noche. También usted adora a Dios con lo que Dios le ha dado a usted. Si usted quiere bendecir a Dios y adorarle por medio de los diezmos y las ofrendas a este ministerio, puede hacerlo por medio de la aplicación Cash App.